¿Se acabó? Ya estoy. ¡Ay, me salvé! Te salvaste. ¿Qué cani? Por su pecado, Dios quitó toda protección sobre Israel. Y pues Israel fue llevado en exilio a Babilonia en el año 586 antes de Cristo. En el año 538, una parte del pueblo había ya vuelto de la cautividad y comenzaron lo que es la reconstrucción del templo bajo el ministerio de Ageo y Zacarías, el cual fue dedicado en marzo 12 del 515. Luego, para el año 458, Esdras ayudó a restablecer la nación por medio de ciertas reformas. Luego Nehemías en el año 444 comenzó la reconstrucción del muro. Y Malaquías, que es lo que acabamos de leer, él probablemente estuvo trabajando con Esdras y Nehemías en esas reformas de la nación. Así que en la historia que se nos narra aquí en su libro, los judíos habían regresado a su patria después de haber estado alrededor de 100 años en Babilonia. Al regresar, pues estaban abandonando la idolatría que los había llevado a ser conquistados. Pero, pues bueno, así como los israelitas que pues saliendo de Egipto unos 1000 años antes estaban pues propensos también a volver a caer en el mismo pecado. Y eso es lo que vemos aquí. En Malaquías pues vemos que los sacerdotes eran degenerados, eran flojos, estaban presentando pues algunos sacrificios insignificantes a Dios, se estaban olvidando de los diezmos, y mientras el resto del pueblo estaba volviendo a su antigua costumbre de unirse en matrimonio con los vecinos idólatras, y pues eso siempre fue algo que los llevó a caer en idolatría. Entonces este pueblo que Dios había escogido para hacer una luz al mundo, nuevamente volvía a caer en este estado letárgico. Su apatía pues se mostraba claramente en la forma en que estaban llevando su culto a Dios. Su esperanza, pues ¿cuál era? Que llegara el Mesías para restaurar la nación a su gloria pasada, que fuera como en el tiempo del rey David. Entonces Malaquías en este libro pues, les asegura que pues sí, el Mesías vendrá, pero para ellos probablemente va a significar un juicio y no gloria, porque pues ¿qué es lo que va a ver el Mesías cuando llegue? Ahora, quiero que piensen un segundo en eso que acabo de decir, ¿no? Dice un dicho que el ocio es la madre de todos los vicios. Esto no significa pues, que descansar sea malo, es bueno el descanso. Pero cuando no tenemos nada que hacer y solo queremos estar en ese estado letárgico, pues sí se nos empiezan a ocurrir malas ideas que nos pueden llevar a ciertos vicios o ciertos problemas. Conmigo no es buena idea dejarme mucho tiempo sin hacer nada porque se me ocurren puras cosas con cohetes. Esa apatía de Israel los llevaba a pecar constantemente. Incluso su esperanza de la venida del Mesías está basada en esa apatía. La idea era pues, que venga el Mesías y restaure la nación por nosotros. O sea, nosotros no hay que hacer nada. Que el chiste es que venga esta persona y haga todo el trabajo de toda la nación por nosotros, ¿no? Y quiero que piensen en esto porque pues no es así la iglesia en general también. No nada más aquí, pero me refiero en general en el mundo. ¿Pero no es la iglesia así también? ¿No caemos en una apatía constante y queremos que Dios sea el que haga todo por nosotros? Hasta con orgullo, ¿no? A veces lo llegamos a decir, ¿no? Jesús murió para que yo ya no tenga que hacer nada. De hecho, en uno de los cantos que apenas cantamos decía algo similar, ¿no? Tomaste tú mi cruz. No, Jesús dice, toma tu cruz y sígueme. No dice, me la voy a llevar yo. Te dice, agárrala y vámonos juntos. Y así como Israel nos volvemos un pueblo quejumbroso cuando las cosas no resultan tal como queríamos nosotros. Pero no resultan así porque nosotros no estamos poniendo ni una pizca de esfuerzo. Por ejemplo, en Año Nuevo, que ya casi se acerca, ¿no? Pero personalmente nos hacemos metas para cumplir. Y a veces como iglesia nos hemos también hecho algunas metas. Pero ¿cuántas hemos cumplido? Ni de las personales ni de las de como iglesia. De hecho, ya ni nos acordamos a veces de las metas que hicimos. ¿Qué fue lo que no nos llevó a cumplirlas? Pues la apatía. Creo que si uno voltea a ver a la iglesia en todo el mundo, estamos en un estado letárgico que nos puede llevar a pecar tal como lo hizo Israel en su tiempo. La pandemia no nos llevó a ese estado letárgico, pero ciertamente acentuó el problema de apatía que muchas iglesias ya tenían.
Aquellos que de por sí les costaba trabajo venir a la iglesia, con la pandemia dijeron, ay, qué bueno que se está transmitiendo todo en línea, porque ya me puedo quedar en casa. Por lo tanto, hay algo que pues yo creo que la iglesia puede escuchar aquí en el mensaje de Malaquías. Malaquías es un libro en donde pues hay una confrontación entre Israel y Dios. Hay una serie de disputas en toda la carta. De hecho, si se dan cuenta, la carta es corta, son 4 capítulos. Está rápida de leer. Pero en esta carta van a haber varios problemas, varias quejas, varias disputas entre el pueblo y Dios. El pueblo constantemente se está quejando hacia Dios. Y Malaquías pues, nos describe estas cosas para que veamos la corrupción a la que ha vuelto a caer el pecado. Irónicamente está cayendo en esta corrupción justo después de haber salido de Babilonia, que fue donde fueron castigados por esa misma corrupción. En la primera disputa Dios les dice que aún los ama. Y el pueblo le contesta a Dios, ¿en qué nos has amado? Imagínense ya el grado de pecado en el pueblo para ponerse con Dios al tú por tú de esta forma, ¿no? En donde Él dice, te amo. ¿Sí? ¿Cómo? Ni me he dado cuenta. En la segunda disputa Dios le dice al pueblo que el pueblo pues lo ha despreciado y lo ha deshonrado. Y el pueblo le contesta, ¿en qué te hemos deshonrado? Ese enfrentamiento, ¿no? que vemos ahí. Dios les contesta que pues incluso han dicho que la mesa del Señor es despreciable. ¿Cuál mesa? Él los está invitando a comer. El pueblo les pregunta cuál mesa. Y ellos pues dicen, no, es despreciable. También Dios les dice, ¿no? Que han presentado como sacrificio animales ciegos, cojos y enfermos. Algo que ni sus mismos gobernadores les hubieran aceptado como regalo. Y a Dios, pues ofrécele todo eso que sobra. En la tercera disputa Dios les dice que pues han ido en contra de Él y en contra de sus esposas. Y el pueblo otra vez cuestiona, ¿por qué dice eso? Y Dios les contesta que pues han despreciado a sus esposas porque de hecho se han ido a casar con otras mujeres. Todavía preguntan, ¿en qué sentido las hemos despreciado? Pues nada más porque la botaste y te casaste con otra. ¿En serio no te cae el 20 del problema? Se casan con otras mujeres de otras naciones y por lo mismo pues se van a adorar a dioses extraños. Entonces noten la situación en cada parte de lo que estamos viendo, ¿no? Ellos dudan de Dios, desprecian a Dios y luego abandonan a Dios. Son 3 cosas que han estado haciendo los israelitas aquí y son 3 cosas que muchas veces nosotros llegamos a hacer. Empezamos a dudar de Dios, empezamos a despreciar a Dios y lo acabamos abandonando muchas de las veces. En la cuarta disputa, los israelitas se quejan de que Dios es el que los ha abandonado, porque los malos pues salen impunes. Se preguntan, pues ¿dónde está el Dios de justicia? Si tan justo eres, ¿dónde estás? ¿Qué estás haciendo? Dios les contesta que la justicia va a venir en forma de un mensajero, pero ¿quién va a poder mantenerse en pie cuando Él aparezca? Y esto suena como una de las quejas pues, más comunes contra Dios que la gente hace, ¿no? Pero la pregunta sí sería, ¿no? ¿Realmente quieres que se haga justicia ya? ¿Qué tal si te toca a ti ser contado entre los malos? ¿Realmente quieres ya que venga y se haga justicia? Así como está tu calidad de vida ahorita. ¿Estás muy seguro de que quieres que venga ya justicia? Algunos de nosotros tal vez decimos que sí, pero algunos de nosotros sí estamos como de... No, pues, que se espere otros días, ¿no? Que se espere tantito. En la quinta disputa, Dios les dice al pueblo que vuelvan a Él y Él va a volver a ellos. Y les dice que dejen de robarle. Y ellos cuestionan, ¿cómo vamos a regresar a ti? ¿Y en qué te estamos robando? Entonces noten esa actitud, ¿no? Como muy pedante del pueblo. Y Dios les contesta que empiecen a diezmar y a ofrendar de nuevo. Dudan de Dios, desprecian a Dios, abandonan a Dios, cuestionan que Dios sea justo y le roban a Dios. 5 cosas que están haciendo aquí los israelitas. ¿Sí o no? Parece que está describiendo a muchos cristianos hoy día esto. Y la situación no acaba ahí, sino que escala a los versículos que leímos, en donde el pueblo se queja nuevamente contra Dios. Pero noten cómo lo hacen. Cuando Dios les dice que sus palabras han sido duras contra Él, el pueblo le dice, ¿en qué hemos hablado contra ti? Y noten la forma en que lo dice de Dios, ¿no? Ustedes están hablando muy duro contra mí. O sea, como de bájenle tantito. Ya fueron varias quejas y pues noten qué están diciendo y ellos todavía preguntan, ¿qué hemos hablado contra ti?
aparentemente este Dios todopoderoso y omnisciente es también un chismoso y mentiroso porque pues se inventa cosas, ¿no? Y así lo está tratando el pueblo, como si se estuviera inventando las cosas que está diciendo. ¿Qué dijimos contra ti? ¿Nosotros? Ay, ¿estás seguro? No, has de haber escuchado mal, Dios. Aquí no hay quejas, aquí puro gozo. Pero esa es la cuestión. El pueblo se quejó acerca de Dios, pero no se quejó con Él. Y ese es uno de esos casos que incluso a nosotros nos pasa a veces, ¿no? De que pensamos que estamos diciendo algo sin que Dios se dé cuenta. Cuando, por ejemplo, a veces decimos groserías entre semana, se nos olvida que Dios nos está viendo entre semana. Cuando insultamos a nuestra pareja, se nos olvida que Dios está viendo cómo la estamos tratando. Incluso cuando nos quejamos de Dios, en la forma en que Israel se está quejando en estos versículos, se nos olvida que Dios ahí está. ¿Cuál es la queja? La misma que ya había sucedido en una disputa previa, ahí mismo en Malaquías. La queja es que los impíos prosperan, mientras los justos no. ¿Y a poco no hemos cuestionado a Dios por esa misma cosa también nosotros a veces? Así como Israel a veces pensamos que Dios o es indiferente o es injusto, y por eso las cosas son como son. Pero ¿a qué nos referimos con que a los malos les va bien? Cuando llegamos a decir que parece que a los malos les va bien y a los buenos no, ¿a qué nos referimos usualmente? Dinero. ¿Dinero? ¿Qué más? Pues, bienes materiales. Bienes materiales. Y ya. Todo lo que es. Todo lo que palpable, abarca ¿no? el dinero y bienes Todo materiales. lo que abarca eso. Entonces, ¿qué tienen en común las cosas que se dijeron? Dinero. Lo que estamos diciendo es bajo los estándares de Dios o bajo los estándares del mundo. Mundial. Del mundo. Agustín dijo que los que son espiritualmente inmaduros dan mucha importancia a las promesas temporales y sirven a Dios con la vista puesta en las recompensas. Entonces, cuando las personas de mala vida prosperan, pues se molestan mucho. ¿Cuántos se sienten identificados con lo que dijo Agustín? No me contesten, nomás piénsenlo. Agustín me hizo sentir Inagusto. Ya no estoy Agustín. Ya no estoy Agustín con lo que dijo Agustín. Pero más que pensar en si lo han pensado o no, porque yo creo que todos en algún punto hemos pensado algo similar, ¿no? Piensen en por qué nos enfocamos tanto en un premio temporal, en lugar de uno eterno. ¿Por qué nos aferramos en que Dios nos dé un incentivo para portarnos bien? Y precisamente esa es la queja, pues, que lleva a la explicación de este libro memorial y del fuego que leímos hace rato. ¿Cuál de las dos cosas realmente queremos? ¿La que puede ser destruida por fuego o la que va a durar toda una eternidad? Y noten cómo en todo esto Dios no se enoja y no los destruye en ese momento, aunque bueno, tiene todo el derecho de hacerlo si quisiera. Pero ¿qué es lo que Dios hace? Les muestra misericordia, dialoga con ellos, les explica cuál es la realidad a la que nosotros tenemos que aferrarnos y que es la que usualmente pues perdemos de vista. Y esa esperanza es pues la verdad de la vida eterna sin maldad y llena de cosas buenas. El problema radica muchas veces en la impaciencia. Queremos prosperidad ya. No, como diría mi abuelo, la queremos para ayer. Vivimos en un mundo, de hecho, que usa la envidia como propaganda. Nada más chequen los comerciales. Por ejemplo, te acabas de comprar el iPhone 13. Ya salió el 14. Y no lo tienes. Ya te compraste el 14. Híjole, salió el 14 Pro. Chale. Ya estás viendo cómo te deshaces del 14 para comprarte el Pro. Y ya nomás vas acumulando deuda, ¿no? Porque todavía debes de hace 3 celulares. Y así te la vas llevando. O ya tienes una casa, pero necesitas comprar otros 15 terrenos. Hay que acumular terrenos por alguna razón. Yo ayer en la feria. Uno para Viendo vacaciones. terrenos. Yo viendo mis terrenos. No, uno a veces... uno es para vacaciones, el otro es para vivir, ¿no? Pero a veces hay gente que acumula hasta 15, 20 terrenos en su vida y dices, ¿y para qué necesitabas tanto terreno? Para que tu familia se pelee cuando mueras, ¿no? Sí, O ya tienes un carro que sirve, pero pues quieres el modelo más bonito o uno más nuevo, ¿no? Porque este ya tiene un año de viejo, entonces yo necesito el 2023. Huevo. Constantemente el mundo nos está bombardeando por la tele, por las redes sociales, por la radio, etcétera, con estos comerciales de qué necesitamos para sentirnos realizados en esta vida. Pero nunca es suficiente. Siempre hay un nuevo producto, siempre hay algo que nos va a hacer falta según esos comerciales. Y si nosotros creemos en esos comerciales,
siempre vamos a sentir que nuestra vida no está realizada porque siempre me falta algo. Y cuando nos tragamos esa propaganda, comenzamos a pensar como los israelitas y a cuestionar a Dios de la forma en que ellos lo estaban haciendo en los versículos que leímos. Empezamos a pensar que no sirve de nada servir a Dios porque el malo tiene las cosas que a mí me gustaría tener y no tengo. Si a él le va bien por ser malo, entonces ¿para qué soy bueno? ¿Pero realmente soy bueno si estoy teniendo la envidia a alguien? ¿O estoy cayendo en otro círculo vicioso a final de cuentas? Vivimos en un mundo en el que envidiamos y admiramos a gente como los Trump, como los narcos, como los artistas, como los cantantes, a los ricos, a los soberbios. Por un lado los odiamos porque, ay, no, eres bien mala persona, pero por otro lado admiramos de, ay, es que mira todo el dinero que hizo. Vivimos en un conflicto interno de dilemas de, quisiera ser como él, pero tampoco en todo porque pues es medio odioso. Quisiera tener todo lo que tiene, pero no su carácter, tanto, ¿no? Vivimos en un mundo donde amamos el dinero y que sin darnos cuenta nos estamos alejando de Dios. ¿Cuántas veces el trabajo me ha alejado de las cosas de Dios? ¿Cuántas veces la escuela, los amigos, las fiestas, la familia me han alejado de las cosas de Dios? ¿Y cuántas veces buscamos justificarnos en estas cosas que nos alejan de Dios para no sentirnos tan mal de que nos están alejando de Dios? Empezamos a inventar pretextos. Y lo hacemos al punto de que nos convencemos de que no nos están alejando de Dios. Es que esto también es importante. Más importante que las cosas de Dios a veces. Y lo que se envidiaba, es decir, a los impíos, es en lo que nos convertimos. Como dije antes, buscamos muchas veces un incentivo para vivir bien. Y qué mal estamos cuando pensamos así. ¿Quién necesita incentivos para portarse bien? Los niños pequeños. ¿Qué es lo que haces con un niño cuando empieza a hacer berrinche? Dulce galleta. Si te callas, te doy unas galletas. Si te callas, te doy un juguetito. ¿Quieres que te compre esto? Ah, pues pórtate bien. Y muchas veces así actuamos, como adultos. Hacemos el berrinchazo para que Dios me haga caso y ojalá me cumpla el berrinche y ya, entonces, si me lo cumple ya me callo. Por un rato. Porque ¿cuánto le dura el silencio a un niño? Hasta que vea otra cosa que quiera. Hasta que ve un juguete nuevo. Cuando tu mente está puesta en que quieres una casonona, un carrazo, un trabajo que te deje viajar por todo el mundo entero, un celular del año, el lujo que se les ocurra, ¿no? Que tengas una vida como la que vemos en Instagram. Y que Dios te bendiga con todo eso. La voluntad de quién quieren que se haga en sus vidas entonces. ¿La de Dios o la de ustedes? La de uno mismo. ¿Y la voluntad de quién debería de hacerse? La de Dios. Y esa es la parte que muchas veces no nos gusta. Porque la voluntad de Dios suena a que no tendré las cosas que quiero ya. Pero piensen en algo. Cuando se hace la voluntad de uno y no la de Dios, ¿qué resultados ha dado en este mundo? Perdición. Un desastre. Si todos, por ejemplo, realmente todos en el mundo fuéramos egoístas al extremo que nos gustaría ser, ¿qué armonía habría en el mundo? Si yo siempre quiero obtener lo que yo quiero, y Lupe quiere obtener lo que ella quiere, Chive quiere obtener lo que ella quiere. O sea, si todos hacemos eso, por ejemplo, aquí, ¿qué tendríamos aquí? ¿Cómo funcionaría la sociedad si todos hicieran lo que quisieran? Es un desastre, es un caos. Dios quería lo mejor para nosotros desde un inicio y lo echamos a perder. Y ahora que Él ha dado la solución al problema que nosotros introdujimos, nos quejamos en contra de Él. Sí, el proceso de Dios pues es más lento en esa restauración, pero es el proceso que es mejor, porque nos está enseñando ahorita a valorar y cuidar lo que se nos da, porque somos derrochadores y destructores. ¿De qué serviría que nos cumplieran los caprichos que tenemos si nos los acabaríamos inmediatamente? Si por ejemplo cada que yo orara por un carro, de repente bajara del cielo así, lento, un carrito nuevo, ¿cuánto me duraría ese carro? Si yo sé que si vuelvo a orar me da otro. ¿Crees que te dura un año? Yo creo que ni el día te dura. ¿A cuántos tal vez nos agarraría la onda de querer jugar a los carritos chocones? Al cabo, bueno, ya se dañó. Dios, ¿me das otro, por favor? Es que este ya se me deshizo. Ya fue. ¿Cuántos tal vez caeríamos en el hospital seguido rompiéndonos cosas por ser descuidados? Y Dios, pues nada más
cúrame la pierna, ¿no? Y, pum, mágicamente ya se curó. A darle otra vez, porque así somos. ¿Cuántos de nosotros no conocemos o hemos escuchado de gente que, por ejemplo, ha recibido millones en un instante y que ahorita están sin casa o muertos? O las dos. Necesitamos aprender la lección que Dios nos está enseñando, a depender de Él y a ser buenos administradores de lo que Él nos está dando. Y más importante aún, pues a no ser gente caprichosa que parece niño chiquito haciendo berrinche para recibir lo que quiere a la de ya. Mucha gente a veces habla de las promesas de Dios en mi vida, que Dios me va a cumplir promesas. ¿Pero de qué promesas hablan? De muchos versículos fuera de contexto. De promesas que se le hicieron a alguna persona en específico en la Biblia que no eres tú. ¿Cuál es la promesa que Dios sí hizo a todos? La resurrección, hacia una vida eterna en una nueva creación libre de mal. Esa es la promesa. Y si esa nueva creación está libre de mal, eso significa que los impíos no van a estar ahí si en esta vida continúan en el camino de maldad. Aquellos que temen a Dios son a quienes Dios llama míos. Son a quienes dice el versículo que Dios va a perdonar. Son quienes están escritos en la memoria de Dios, que aquí está simbolizada como un libro memorial. Son quienes van a recibir un tesoro especial, pero debemos de ser pacientes. Aquellos que hacen el mal, que ponen a prueba a Dios, lo único que van a recibir al final de cuentas es ¿qué? Pues es muerte. Y la muerte, pues no te puedes llevar nada de lo que prosperaste aquí. Por eso el autor de Eclesiastés decía que perseguir esas cosas es pues algo en vano, es vanidad. Vanidad de vanidades. Vanidad de vanidades. De hecho, la palabra vanidad ya les he explicado qué significa en hebreo. ¿Alguien se acuerda? Sí. ¿Qué significa? Sí, ya sabes. Popita. Caca de cacas, todo es caca. Eso es lo que está diciendo el autor de Eclesiastés. El autor de Eclesiastés se dedica a trabajar arduamente, a hacerse más sabio. Si consideramos que es Salomón el que está escribiendo esto, imagínense. Es el hombre que pidió sabiduría a Dios y Dios le dio toda la sabiduría. Quiere más. Y él quiere más. Se dedica a probar placeres y diversión. Se dedica a engrandecer sus propiedades. Se dedica a edificar casas. Se dedica a hacerse rico. Es el rey. Si leemos la historia de Salomón, incluso nos dice que en Jerusalén llegó al punto de que pues la plata era como grava. En Jerusalén era tan común que pues, ¿qué vale la grava? A veces pasas caminando y te encuentras una montañita y las pateas y todo. El vecino se queja porque es de él, ¿no? Sí le costó a él, pero... Pero imagínense que fuera plata, o sea... es tan común que... sí, una montaña de plata. No hay importancia. Se llevó el agua a la plata. Sí, ahí va la plata, no importa. Luego compro más. Otro metro. ¿Y qué es lo que concluye el autor de Eclesiastés? Que todo eso era en vano. Era correr tras el viento. ¿Cuándo puedes alcanzar el viento? Nada. Nunca. Y no son esas cosas las que siempre estamos persiguiendo. No es nuestra meta de vida, básicamente lo que se describe en esa lista. Nos afanamos en trabajar para edificar casas, para hacernos ricos, para poder disfrutar de placeres, para viajar. Pero, ¿de qué nos sirve correr tras estas cosas cuando estamos perdiendo lo más valioso? Una relación eterna con Dios, en donde precisamente vamos a tener acceso a todo. Tenemos esa tendencia a olvidarnos de Dios y seguir lo que es vano o lo que es caca. Y desgraciadamente, lo que seguimos, pues es en lo que nos convertimos. Dice Segunda de Reyes 2:15 que siguieron la vanidad y se hicieron vanos. Tradúzcanlo en la palabra de hebrea. Siguieron la caca y se hicieron caca. Son palabras bien fuertes lo que nos dice la Biblia en eso, pero creo que nos hace falta muchas veces escucharlo. Dice Job 15:31 también que no confíen en la vanidad, engañándose a sí mismos, pues vanidad será su recompensa. Otra vez tradúzcanlo. No confíen en la caca, engañándose a sí mismos, pues caca será su recompensa. ¿Y qué estamos tratando de conseguir en esta vida? Esta va a ser la predicación más apestosa que he predicado. Kilo de calabaza. Un kilo de calabaza. ¿Saben con qué concluye Eclesiastés? ¿Saben qué es lo único que no era en vano? Dice Eclesiastés 12, 13 y 14. La conclusión, cuando todo se ha oído, es esta.
teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto concierne a toda persona. Porque Dios traerá toda obra a juicio, junto con todo lo oculto, sea bueno o sea malo. ¿Qué es lo que importa? Yo. Dios. Estar con Él. Y es muy similar a lo que estamos viendo aquí en Malaquías, ¿a poco no? Sí. Dios distingue entre el justo y el impío. Él distingue entre quién sirve a Dios y quién no le sirve. Y aunque parezca que no, porque no vemos a veces una acción inmediata por parte de Él, Dios está observando y está esperando que los impíos se arrepientan. Pero si no lo hacen, pues en definitiva habrá un castigo. No hay mal que no quede impune. Y los justos pues, van a recibir un tesoro especial. Por eso debemos de deshacernos de todo tipo de envidia al ver que prosperan los malos. Porque al final de cuentas, ¿cuál va a ser el resultado de ellos? Puras cosas malas. Si en lugar de ver prosperidad yo veo vanidades, veo caca, ¿voy a querer eso? Veo una Pues no. RAM 1500 híbrida Sí. en forma de caca. Vanidad es Andando una por el revista. Porque como dijo incluso Jesús, ¿no? ¿De qué sirve al hombre ganar el mundo entero si está perdiendo No vas a poder su subir alma? un video por decir groserías. Nah, sí, bueno, quién sabe. Una vez sí me trataron de bajar uno en YouTube. Lo peor del caso es que ni buenos somos para ganarnos el mundo entero. Basta con ver nuestra situación económica. Ah, chale. A veces nos frenamos de las cosas de Dios porque es que tengo que afanarme con las cosas de este mundo, pero ni siquiera somos buenos para obtener esas cosas. Cuando yo estaba chico, íbamos a una escuela particular, mi hermana y yo, y pues ahí iban muchos compañeros que eran pues de familia rica, sí, eran puro fifí. Y pues a veces nosotros veíamos cómo pues les traían pues casi cada de diario, ¿no? Algún compañero traía un regalo nuevo que le habían dado sus papás, ¿no? Y yo me acuerdo que una de las cosas que más llegué a pedirle a mis papás que yo veía en mis compañeros fue cuando se pusieron de moda estos tamagotchis. Y fue un monito que pues se moría si no le dabas de comer y no sé qué, ¿no? En la pantalla. Pero yo estaba así de, no, yo también quiero uno, todos tienen uno y yo no tengo ninguno. Y pues íbamos a la comercial o lo que sea, y lo veíamos en el mostrador y, cómprame uno. Y, no, hasta Navidad. No, pues que está de moda ahorita, ya Navidad, quién sabe, ¿no? Ya se murieron los tamagotchis para entonces. Y entonces, ¿qué provocaba muchas veces pues ahora sí que lo que veíamos mi hermana y yo en esa escuela? Pues nos provocaba envidia, porque queríamos tener lo que nuestros compañeros ricos tenían. Por algunos de nuestros compañeros pasaban en limusina, o a veces si sus papás eran cantantes, pasaban en el camión ahora sí que del tour que iban a dar de la gira, y venían con toda la banda allá arriba y con los instrumentos y todo. Y a nosotros luego nos decían, ahí vienen sus papás para que vayan saliendo. ¿Y cómo sabían? Porque a varias calles de distancia se escuchaba la banda de la camioneta de mi papá chillando. Y desde lejos, ese ya... Y decían, Alan, Alin, ya salgan porque viene su papá. Ay, vamos nosotros ahí. La camioneta con el humadero, ¿no? Detrás y todo. Y ya sabes, era el anuncio de que ahí venían mis papás. Pero había algo que nuestros compañeros no tenían y que nosotros sí. Y era la atención, el tiempo y el cariño de mis papás. A ellos les daban un juguete porque yo tengo que ir de gira, yo tengo que ir a trabajar, yo tengo que ir a hacer estas cosas, tengo que ir a hacer dinero. Y entonces Ustedes no lo veían. le daban cosas a los niños. Nosotros no veíamos eso, nosotros veíamos pues tienen el juguete, tienen una compu, tienen esto, tienen aquello. Yo quiero ese amor. Yo quiero ese tipo de cosas. Y mientras no nos dábamos cuenta que muchos de nuestros compañeros nos veían a nosotros y decían, ¿por ti vienen tus papás? ¿No viene un chofer? Enfocarnos en lo que nos faltaba, que eran regalitos, nos podía amargar el resto de nuestra vida por traumas que no tuvimos pues, de cosas, ¿no? Eso es envidia. Enfocarnos en lo que nos sobraba, que era el amor de nuestros padres, nos podía llevar a tener una vida plena de contentamiento. Mi hermana y yo teníamos una decisión que tomar. Yo tomé pues la segunda opción. Disfrutaba tener ese tiempo con mi papá. Saliendo de la escuela yo sabía que tanto mi papá me recogía como íbamos a llegar a la casa y nos iban a ayudar con la tarea y después iban a jugar con nosotros. Y eso era algo que mis compañeros no tenían a veces ni en su cumpleaños. A veces sus cumpleaños eran en el salón grande, una mega cosa, en donde era para que los papás tomaran café y los niños de, no me molestes. Y era el cumpleaños. O rentaban el salón de juegos, pero los papás no iban. Nunca tenían esa atención de los papás. Y eso es lo que el autor de Malaquías quiere que hagamos, que nos enfoquemos en lo que realmente vale la pena, y es eterno, y es el amor del Padre.
en lugar de aquello pues que es pasajero, como todas las cosas que tal vez podamos tener aquí. Pero para eso tenemos que abandonar la ambición y la soberbia. Alguien así no le puede servir a Dios, porque ya le está sirviendo a las riquezas, y nadie puede servir a dos amos. El día del Señor viene, les advierte Dios, el día en que Él va a intervenir y le va a dar a cada quien la recompensa que le toca. Pero la pregunta es, ¿nos va a gustar cuando eso suceda? Primera de Pedro y Malaquías están de acuerdo con una cosa, que el juicio comienza por la casa de Dios. El juicio comienza con los de dentro. Aquí en Malaquías el profeta les advierte que cuando Dios implemente su justicia, puede ser una experiencia incómoda para el pueblo de Dios, aun cuando el fin sea positivo. Dice el teólogo John Goldingay que solemnemente la última palabra del Antiguo Testamento es aniquilación o destrucción. Ahí si quieren léanla en Malaquías lo que leímos. La última palabra es literalmente destrucción. Y es la misma palabra que se usaba para dar la orden Dios a los israelitas sobre aniquilar a los cananeos. La Biblia hebrea dice incluso también aquí pues que se repita el versículo donde se envía a Elías por parte de Dios para que sea pues ahora sí que una advertencia antes del preocupante final de aniquilación, para que el libro por lo menos termine con una pequeña nota que afirme, ¿no?, la involucración de Dios con nosotros. Pero las personas que están seguras de pertenecer a Dios necesitan ese recordatorio de que el juicio de Dios comienza con la casa de Dios. El día del juicio viene, pero antes un mensajero como Elías iba a venir a llamar al arrepentimiento a todos. El Antiguo Testamento termina con este Elías que vendrá, y en el Nuevo Testamento, unos 400 años después, comienza con Juan el Bautista, que se le describe como este Elías, predicando el arrepentimiento. Antes de herir la tierra con maldición, o como, digo, la palabra ahí debería ser traducida como destrucción total o aniquilación, Dios advierte a la humanidad, tal como lo hizo en los tiempos de Noé, tal como lo hace, por ejemplo, en el tiempo de Sodoma y Gomorra. Juan el Bautista ya advirtió del arrepentimiento hace casi 2000 años, lo que significa que como humanidad hemos tenido casi 2000 años para arrepentirnos. Casi 2000 años de la paciencia de Dios. A veces nos gusta hablar de la ira de Dios. Es que Dios está lleno de ira, está enojado. No, sí, nada más lleva 2000 años de paciencia. ¿Cuántos años de paciencia tienes tú con una persona que te insulta? ¿Cuántos segundos más bien? ¿Qué es la paciencia? ¿Qué es paciencia? ¿Qué vamos a hacer con esa oportunidad? Yo recomendaría pues que hay que aprovecharla para seguir a Dios. En Malaquías Dios les dice que se acuerden de algo que habían olvidado, la ley. Y no solamente la habían olvidado, la habían violado en al menos 3 aspectos: los sacrificios, la idolatría y los diezmos. Nosotros como cristianos debemos también recordar de seguir la ley del Espíritu. Nos dice Romanos 8, 1 y 2, que no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús te ha libertado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Y cuál es la ley de Cristo? Juan 15:12 nos dice: este es mi mandamiento, que se amen los unos a los otros, así como yo los he amado. 3 puntos importantes a recordar en todo esto. Uno, pues es la necesidad de observar la ley adecuadamente. Es decir, debemos de amar al prójimo de la misma forma en que Cristo nos ama a todos. La segunda cosa es que pues tenemos que recordar la realidad de ese juicio futuro. ¿Estaré entre los impíos o los justos? Eso va a depender de si estoy siguiendo o no la ley de Cristo adecuadamente. La tercera cosa pues es la importancia de mantener una sociedad adecuada que permanezca alineada con la instrucción de Dios. La iglesia, que es la comunidad de creyentes, es la única sociedad que sigue la ley de Cristo. Si no estoy siguiendo la ley de Cristo, entonces no pertenezco a esa sociedad. Y si no pertenezco a esa sociedad, entonces estoy contado entre los impíos. Y si estás contado entre los impíos y no tienes prosperidad, pues puedes darte cuenta entonces que Dios no es quien prospera a los malos con riqueza, como aquí le estaban echando en cara a Dios. Los malos prosperan porque se aprovechan de otros, porque despojan a otros de sus cosas, porque acaparan más de lo que necesitan. Baldo ha estado haciendo mucho énfasis en eso en sus devocionales de las ofrendas.
A veces acaparamos de más. No estamos contentos con lo que tenemos. Y no estamos contentos porque no sabemos administrarlo y se nos va rápido. Entonces, si eres malo y no tienes riqueza, más bien eres tan malo que hasta para ser malo eres malo. Amor a Dios, amor al prójimo, es como podemos resumir lo que se nos está diciendo en Malaquías. ¿Seguiremos lo vano o seguiremos lo eterno? Hay que decidir sabiamente.